Estas últimas semanas se ha oído hablar mucho de una posible intervención militar terrestre de países como Turquía o Arabia Saudita en la guerra de Siria, justo cuando se ha pactado un alto al fuego impulsado por Estados Unidos y Rusia. Pero parece que el ruido mediático sobre la posible intervención militar turco-saudí podría estar distrayéndonos de las posibles maniobras de ataque de otra de las potencias de la zona, Israel. Si se lee entre líneas algunas de las informaciones que se ha visto estas últimas horas procedentes de fuentes israelíes, se podría deducir que Israel está fabricando un pretexto para realizar una contundente operación militar en Siria y en el Líbano contra Hezbollah, la organización chiita libanesa que apoya con sus tropas al gobierno sirio de Bashar al-Assad, junto con las fuerzas iraníes y rusas en la guerra de Siria, y que se caracteriza por ser uno de los enemigos más enconados de Israel. Un ataque de este tipo de Israel implicaría necesariamente penetrar en Siria, en una zona protegida por fuerzas rusas, o en el Líbano, extendiendo el conflicto a una nueva zona ya castigada indirectamente por los enfrentamientos entre chiitas y sunitas. De hecho, esta intervención podría servir a Israel para reforzar su dominio sobre los altos del Golán, e incluso extenderla al lado sirio de la frontera. Recordemos que el Golán es una región de importancia estratégica para Israel, al contener vastos recursos hídricos y yacimientos de petróleo que podrían garantizar la autosuficiencia de Israel durante varios años. Y como siempre sucede con Israel, este ataque preventivo contra Hezbollah utilizaría el pretexto de la autodefensa ante un posible ataque, aunque podría tener consecuencias que en estos momentos se hacen difíciles de predecir. Una de las señales sobre este posible ataque futuro de Israel al territorio sirio lo encontramos en una reciente noticia publicada en el medio israelí Dek Kafai, que nos pone sobre la pista de que Israel podría realizar algún tipo de maniobra contundente las próximas semanas. Recordemos que Dek Kafai es un medio de propaganda pro-israelí que supuestamente desvela informaciones filtradas de inteligencia sobre la situación en Oriente Medio. Así pues, las informaciones que ofrece siempre tienen el objetivo de justificar los movimientos que Israel realiza o realizará en el futuro, y por eso vale la pena leer con atención las informaciones que ofrece. Esto es lo que dice el último artículo de Dek Kafai. Hezbollah inicia un programa de fabricación de armas químicas y bombas sucias en un enclave secreto en Siria. La ciudad de Zabadani, a 30 kilómetros al oeste de Damasco, es un pueblo fantasma despoblado tras 5 años de estragos provocados por la guerra de Siria. Sin embargo, en este pueblo abandonado podemos detectar una señal de vida, o más bien la muerte. Desde diciembre, Hezbollah ha cerrado este antiguo complejo turístico estratégicamente situado en la carretera Damasco-Beirut, aprovechando sus altos muros para ocultar el nuevo programa del grupo terrorista centrado en el desarrollo de armas de destrucción masiva. La mayor parte de las instalaciones para la investigación y desarrollo de armas químicas y bombas sucias están ocultas debajo de la superficie de este enclave secreto de 2.5 kilómetros cuadrados. Ingenieros y técnicos de Siria e Irán están desarrollando las armas químicas para el arsenal de Hezbollah, y expertos extranjeros han sido contratados de fuera de Oriente Medio para ayudar a construir armas radioactivas. Todos ellos trabajan en un lugar oculto en alguna parte de Zabadani. Una señal de que la organización terrorista chiita Hezbollah busca activamente crear un programa para fabricar una bomba radioactiva. Se dejó caer en un discurso pronunciado por el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado 16 de febrero. Nasrallah se jactaba de que un par de cohetes de Hezbollah que fueran disparados sobre la ciudad israelí de Haifa causarían una catástrofe equivalente a un ataque con una bomba nuclear. Se refirió a ello en términos: un experto israelí había dicho que los residentes de Haifa temen un ataque mortal contra los tanques de almacenamiento de amoníaco que contienen más de 15.000 toneladas de este gas. Esto llevaría a la muerte de decenas de miles de israelíes y afectaría a otros 800.000. Esto sería exactamente igual que una bomba nuclear, y podemos decir que el Líbano tiene hoy en día una bomba nuclear, ya que cualquier cohete que pudiera impactar en estos tanques sería capaz de crear un efecto parecido al de una bomba nuclear. Cuando alguien como el jefe de Hezbollah hace 4 referencias directas a una bomba nuclear en tantas frases que terminan con el alarde de que el Líbano hoy ya tiene una bomba nuclear, se debe presumir que dispone de algún tipo de dispositivo nuclear en sus manos. Puede que no sea una bomba atómica real, lo que exigiría varios millones de dólares de inversión, experiencia y tiempo, y que solo se trate de una bomba sucia, esencialmente una bomba convencional mezclada con material radioactivo. Eso también podría causar unos daños masivos a la industria química de Haifa,
que provocarán un alto número de muertos, pánico fuera de control y un caos generalizado en todo Israel, el arma perfecta para los terroristas. Las autoridades israelíes se niegan a hablar sobre el nuevo programa de armas de destrucción masiva de Hezbollah, pero ciertamente plantea preguntas difíciles relativas al papel de Moscú y a la presencia militar rusa en Siria. Es difícil de creer que los terroristas chiitas puedan desarrollar armas tan determinantes como armas con productos químicos venenosos y bombas sucias en el centro de Siria, sin que la inteligencia rusa se dé cuenta de lo que está pasando. Eso quiere decir que Vladimir Putin está utilizando a su fuerza aérea para dar cobertura a estas actividades. Como vemos, la posible fabricación de armas químicas o de bombas sucias para atacar a la población de Israel es un pretexto más que suficiente para justificar un ataque israelí. Y este posible ataque no se limitaría a la ciudad de Sabadani para destruir esas hipotéticas instalaciones donde se fabrican las armas de destrucción masiva. El ataque implicaría de forma casi segura bombardear las zonas del Líbano, donde se ocultan las fuerzas de Hezbollah, y más concretamente la poblada ciudad de Beirut, de 1.5 millones de habitantes. El pretexto para ello sería que en dicha ciudad las fuerzas de Hezbollah ocultarían las armas de destrucción masiva, fabricadas en Sabadani y transportadas a Beirut por carretera. Recordemos que el artículo de Decca nos dice que el complejo está estratégicamente situado en la carretera Damasco-Beirut. Israel justificaría el bombardeo de la ciudad de Beirut, aduciendo que Hezbollah ha ocultado las armas de destrucción allí para utilizar a la población civil de la ciudad como escudos humanos. Y este bombardeo de la ciudad de Beirut no sería precisamente un bombardeo selectivo. A continuación reproduzco un artículo publicado el pasado 1 de marzo que habla claramente de la magnitud que tendría dicho ataque. Un periódico israelí pide arrasar la ciudad de Beirut de casi 2 millones de habitantes. A principios de este mes, Haaretz, el influyente periódico liberal de Israel, publicó un artículo en el que se argumentaba abiertamente por realizar crímenes de guerra a gran escala contra la población civil de la ciudad de Beirut en el Líbano. El artículo fue escrito por Amitai Etzioni, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de George Washington. Etzioni también fue miembro del Palmach, una unidad sionista preestatal, precursora del ejército de Israel dedicada a realizar actos terroristas antes de la creación del Estado de Israel. Participó en la Nakba de 1948, la limpieza étnica de Israel de unos 750.000 palestinos. Después de las críticas realizadas por la periodista Belén Fernández, Etzioni hizo que Haaretz editara una versión online del artículo mucho menos agresiva. Pero en el fondo el artículo sigue siendo el mismo. Este prestigioso profesor aboga por el uso de una arma que aplane todos los edificios en Beirut, una ciudad de unos 2 millones de habitantes, aunque engañosamente afirma que ese ataque solo se podría realizar después de que la población civil se le diera la oportunidad de abandonar la zona. Tales amenazas y prácticas israelíes no son nuevas. En el 2016, Israel destruyó Dahiyya, un gran barrio del sur de Beirut, con un bombardeo aéreo masivo que provocó gran cantidad de bajas civiles. 2 años más tarde, el mayor general Gadi Eisenkot, que había sido el jefe del Comando Norte de Israel durante ese ataque, reveló que se trataba de una política militar israelí deliberada y sistemática, que se repetiría más adelante. Incluso tenía un nombre: la doctrina Dahiyya. Lo que pasó en el barrio de Dahiyya en Beirut en 2006 es lo mismo que le sucederá a todos los pueblos que disparen contra Israel. Vamos a aplicar una fuerza desproporcionada y a causar un gran daño y destrucción en estos lugares. Desde nuestro punto de vista, no son aldeas civiles, sino bases militares. Esto no es una recomendación, es un plan y ya se ha aprobado. Desde entonces, Israel ha aplicado exactamente la misma política sobre los palestinos de la Franja de Gaza. Por razones puramente amorales, Etzioni se lamenta de que muchos estudios han demostrado que tales bombardeos como los que se realizaron en Tokio, Dresde y Londres durante la Segunda Guerra Mundial no tienen el efecto esperado ni tampoco lo tuvieron en 2006. Vale la pena señalar aquí que Etzioni está comparando implícitamente la doctrina militar de Israel en el Líbano con los crímenes de guerra nazis y aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Así pues, no podemos afirmar de forma concluyente que Israel se esté preparando para iniciar una gran operación militar en Siria y el Líbano, que de hecho necesitaría del permiso de Rusia, que controla todo el espacio aéreo de la zona. Sin embargo, está más que claro que Israel está valorando realizar dicha operación a gran escala y que están empezando a generar el argumentario necesario para ello. No hace falta decir que un ataque de esta magnitud obligaría al ejército sirio, el propio Hezbollah y sobre todo a su aliado
Irán a responder de forma contundente. Sin olvidarnos de la presencia de Rusia en la región y de Estados Unidos, los tradicionales aliados de Israel. No parece que las cosas en esa zona vayan camino de tranquilizarse de momento, por más altos al fuego que se produzcan en estos momentos.